Bien, vamos a comenzar. En primer lugar, pues, buenas noches con todos ustedes. Sean bienvenidos a una clase más de programación avanzada. Pues el día de hoy vamos a continuar viendo, se puede decir, los procesos para poder hacer un CRUD a una base de datos. Ya entendiendo, pues ya estuvimos haciendo eh, insertar datos en una tabla, ya los presentamos. Ahora pues nos faltan hacer dos procesos más que son sencillos, tanto el actualizar como el eliminar. Entonces para ello pues en primer lugar, eh, para poder trabajar pues tenemos que tener eh, instalado todos los programas que tenemos que tener, Python, Sublime eh, y el DB Browser, que son los programas básicos para poder programar. Si ustedes no desean instalar el Sublime Text, pues pueden instalar el programita que se llama Visual Studio Code, que prácticamente es lo mismo, ¿ya? Eh, me pueden ejecutar los programas, los que ustedes desarrollan en Python, ¿ya? Por ahora, pues vamos a trabajar con el Sublime. Eh, yo en el video que les puse en el entorno virtual, pues ahí les explica cómo instalarlo, cómo descargarlo, cómo configurarlo, para que se les haga un poco sencillo y poder configurarlo perfectamente para que funcione, se puede decir un poco, se adapte a la funcionalidad de Python, instalando las librerías o los plugins eh, que se necesitan para que pueda funcionar con Python correctamente. Entonces, eso es lo primero. Una vez que nosotros ya instalamos pues todos los programas, y ya pues nosotros empezamos eh, ya a configurar un poco lo que es, ya a programar lo que es Python. Si bien Python no es difícil su programación, es muy sencillo. Ya vimos cómo instalar, ya vimos cómo declarar variables, cómo hacer ciclos if, for, for, todos esos ciclos, pues ya hicimos unos ejemplos de ellos, cómo trabajamos con tuplas, con listas. En realidad son muy simples. Ahora pues estamos viendo la conectividad con la base de datos. Eso es la parte fundamental. Cuando ustedes pues vayan a programar o a desarrollar un sistema, es la parte fundamental que ustedes deben de conocer, la conexión con la base de datos. Eh, la semana pasada pues hicimos la conexión con SQLite, ¿ya? Por el motivo que SQLite nosotros no tenemos que instalar adicionalmente ningún programa, porque esa librería no la instala cuando nosotros instalamos Python. Ya se instala automáticamente esta librería. Lo único que tenemos que hacer aquí es importar. Importamos SQLite 3, que ese es el programa que o esa es la librería que se nos instala pues automáticamente cuando nosotros instalamos Python. Entonces, hay unos pasos muy fundamentales que nosotros tenemos que seguir cuando nos conectamos a una base de datos desde cualquier lenguaje de programación. Hay unos pasos. El primer paso, muy fundamental, que es crear la cadena de conexión, ¿ya? Aquí pues la cadena de conexión en SQLite no hay ningún misterio. Lo único que se coloca es el nombre de la base de datos
Si es que si es que estamos trabajando en el mismo directorio, pues directamente nosotros trabajamos con el nombre de la base de datos, que está acá. Pero si trabajamos en directorios distintos, pues nosotros tenemos que colocarle aquí la dirección en donde está almacenada nuestra base de datos. En otros motores de base de datos, pues existen otras cadenas de conexiones que la vamos a ver luego. Luego, quizá la próxima semana, porque ahí sí tenemos que instalar otro programa para poder tener otro motor de base de datos. Ya les voy a dar la dirección para que lo estén descargando. Eso es lo principal. Primeramente, tener la cadena de conexión. La cadena de conexión, pues lo hacemos de la siguiente manera. Una variable, el nombre que ustedes deseen, precedido de la palabra sqlite.connect y pues en donde está ubicada mi base de datos. Luego, pues nosotros tenemos que llamar a un cursor, a la clase cursor, que la vamos a llamar. Igualmente, nosotros tenemos que, es una variable la que ustedes deseen. Luego de esto, pues, ya nosotros vamos a interactuar con las sentencias básicas de SQL. Las sentencias básicas de SQL, pues tenemos el insert, tenemos el select, tenemos el update y tenemos el delete. Entonces son sentencias básicas que pues nosotros vamos a trabajar por ahora con ustedes con estas sentencias básicas. Las sentencias más complejas pues ustedes las verán cuando estén en la materia base de datos. Ahí verán sentencias más complejas. Ahora vamos a ver las sentencias más básicas, que son las insert, que son el select, que son el update y que son el delete, que son las más básicas que se pueden hacer, que se las conoce como operaciones básicas o cuando se les hace un CRUD a una tabla. Entonces, eso es, aquí pues mm, la sentencia SQL va a ir cambiando si es que es un select, si es que es un insert, si es que es un update o si es un delete. Luego de ello, pues nosotros tenemos que ejecutar esa sentencia. Para yo ejecutar esa sentencia, necesitamos de una función que se llama execute. Execute, y nosotros ejecutamos la sentencia SQL. Aquí va a depender de dos aspectos. Si es que es un insert, si es que es un update o si es un delete, pues solo me va a retornar un OK que se cumplió correctamente la sentencia. Pero si es un select, en el ejemplo que estamos viendo acá, si es un select, me va a devolver una lista de los datos. Entonces, yo para poder acceder a esa lista, yo tengo que adicionalmente llamar a otra función para salvar esa lista. Yo aquí estoy salvándola la lista y almacenándola en una variable. Si yo no hago esto, se me pierden los datos de la consulta. Cada vez que ustedes hagan un select, van a devolver una lista o van a devolver un dato o van a devolver, a ver, cada vez que ustedes ejecuten un select, se va a devolver una lista o una tuple, cualquiera de las dos. Si es una lista, pues es un conjunto de tuplas, o si solo es una tupla, solo va a ser un registro. Eso va a depender de la consulta que nosotros estamos haciendo aquí. Aquí pues nosotros estamos devolviendo una lista. Tenemos la lista, 5 elementos tenemos nosotros almacenados, o sea que son 5 tuplas.
En muchas ocasiones esto van a ser solo una tupla, vamos a devolver un dato. Una tupla de los que están aquí. Y por último, para que esta función funcione, para que esto funcione correctamente, necesitamos llamar a una función commit. Y ahí ejecutamos nuestra sentencia SQL. Y necesitamos un último paso, cerrar la conexión. Para cerrar la conexión, vamos a hacer la variable con punto close, que vamos a cerrar la conexión. No nos olvidemos, tenemos que recordar los pasos. No se olviden, el primer paso es la cadena de conexión. El segundo es el cursor. El tercero es la sentencia SQL. El cuarto es el execute. El quinto, el commit. Y el sexto, el close. Esos 6 pasos nosotros tenemos que hacer cuando no queremos conectarnos a una base de datos, a cualquier base de datos. Y más o menos esos pasos van a estar como un estándar en todos los lenguajes de programación. Tenemos que hacer esos pasos fundamentales. Si no hacemos esos pasos, pues no nos vamos a poder conectar a la base de datos, independientemente del lenguaje que nosotros estemos trabajando. Entonces, antes de continuar, les voy a dar la página para que descarguen el programita y lo instalen, y la próxima semana hacer práctica ya también en otro motor de base de datos. Vamos a descargar un programita que se llama SAMP. En ese programa no hay ningún misterio, que ustedes lo descargan y lo instalan. No hay que configurar absolutamente nada. Entonces ahí no hay ningún misterio, pues ustedes se van a la página que se llama Apache Frames, ingresan ahí y lo van a descargar para lo que es la plataforma Windows. Lo descargan, lo instalan y ya vamos a empezar a utilizarlo. Lo vamos a utilizar la próxima semana. Entonces, estén descargándolo y si lo quieren instalar, instálenlo. No hay ninguna configuración adicional que ustedes tengan que hacer aquí. Tenemos aquí el SAMP y lo que se van a venir aquí es SAMP para Windows. Le dan clic aquí y aquí pues se va a empezar a descargar. Pesa 157 megas. Lo descargan y lo instalan. ¿Ya? Y después, el día jueves, vamos a empezar a utilizar eso. ¿Qué vamos a hacer cuando ustedes instalen SAMP? ¿Qué vamos a hacer? Este paquete SAMP, ustedes van a instalar verán, cuando ustedes instalan SAMP, en sus computadoras se les instalan 3 programas importantes. Se les instalan automáticamente con este programita, que es el MySQL, que es el Apache y que es el PHP. Estos 3 se les van a instalar. ¿Ya? Y pues ya los vamos a utilizar. ¿Cómo los vamos a utilizar? ¿Ya? Entonces se van a la página Apache Friends, a la página oficial, y de ahí lo descargan al programita. Ya se les va a instalar todos estos programitas. Aquí están: Apache, MariaDB, PHP y PERS. La próxima semana los utilizamos. Descárguenlo e instálenlo para que ustedes ya los tengan instalados. Se les va a instalar un programita así. Va a salir así así va a estar el programa que ustedes van a instalar. Así como está aquí. ¿Ya? Y lo vamos a utilizar el día de la próxima semana. Vamos a utilizar
a crear una base de datos ahí y podernos conectar desde Python. ¿Ya? Entonces, ingresen a la página oficial de SAMP y ahí pues lo descargan para que podamos hacer prácticas también, no solo con SQLite, sino también con MySQL. Bien, ahora vamos a actualizar los datos. Entonces, si queremos actualizar los datos, esto de aquí, dejémoslo que siga funcionando, del select, dejemos que siga funcionando por el motivo que esto es solo para que me presenten los datos. Entonces, no lo vamos a comentar esta parte porque quiero que me siga presentándome los datos. Vamos a poner aquí un mensaje, un mensajito, pongámosle un print y coloquémosle por aquí datos modificados para irlos identificando. Solo datos. ¿Ya? Y acá abajo pues vamos a presentar los datos modificados. Vamos a presentar la base de datos cómo estaba y luego cómo se modificó. Entonces este es un título que yo le he puesto nomás para poderlos separar dos veces que vamos a hacer unas consultas. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar y tenemos que definir, ya tenemos acá arriba las sentencias, la cadena de conexión y tenemos el cursor. Ahora nos falta la sentencia SQL. Entonces vamos a la sentencia SQL, que es, vamos a crear la sentencia SQL, la vamos a almacenar en una variable. Entonces vamos a colocar ID, update, pongamos SQL, así se va a llamar mi variable. Y aquí yo pues le voy a colocar mi sentencia SQL. ¿Ya? Yo tengo los datos aquí para saber qué datos quiero modificar. Entonces, primeramente vamos a colocar la sentencia SQL. Vamos a consultar la sentencia update SQL y para qué, y luego pues la vamos a nosotros a empezar a ejecutar. Vamos a explicarle a la sentencia SQL qué datos deben de tener. Esperemos que se nos cargue unos minutos. No sé si tienen alguna pregunta de lo que estamos hablando hasta ahora. Bien, entonces la sentencia SQL tiene esta estructura. Verán. Primeramente, pues va a ser la palabra reservada update. El nombre de la tabla que vamos a modificar. Seguidamente de la palabra reservada set. Y aquí va el nombre del campo. El nombre del campo. Y el valor que yo quiero reemplazar. Aquí vamos a poner todos los campos que yo quiero reemplazar con su respectivo valor que se quiera reemplazar. Entonces, vamos a abrir la base de datos. Vamos al DB Browser. Y vamos a abrir la base de datos. Entonces nos vamos donde dice Open Database. Vamos a buscar nuestra carpeta en donde la tenemos almacenado. Yo por ahora la tengo en el escritorio, pues ahí está. Y aquí es el primer programa DB. Entonces lo único que yo voy a abrir mi sentencia. Y yo aquí tengo los datos y vamos ejemplificando un poco para que me puedan comprender la sentencia SQL. Vamos a dividir esto en dos. ¿Ya? Ahí tenemos. Entonces, miren,
¿qué me dice? La palabra reservada update. Entonces le colocamos update. Nombre de la tabla, pues en este ejemplo va a ser, según los datos que yo tengo, persona. Luego vamos con la siguiente palabra que es set. Y seguidamente de cada columna, por ejemplo. Vamos, en vez, donde diga columna 1, yo le voy a colocar cédula y le vamos a poner el igual por el nuevo valor que yo quiera iniciar. Luego, en el columna 2, pues yo le voy a colocar nombre y si me equivoqué el nombre, pues le voy a cambiar. Y así con todos los datos. Después puede ser el apellido, después el género, los datos que ustedes quieran modificar. Al final, no se olviden que siempre en una sentencia update tenemos que colocar la palabra reservada where, una condición. Siempre tiene que haber una condición. Porque si no hay ninguna condición, yo voy a modificar los datos, todos los datos que están aquí, yo los voy a poder modificar con una sola sentencia. Y si yo hiciera eso, pierdo los datos que pueden ser muy valiosos para mi empresa donde yo esté trabajando. Voy a perder mis datos. Entonces, siempre tiene que haber una condición. Siempre. Si no le colocamos esa condición, pues se va a dañar nuestra tabla, nuestros datos se van a perder y eso es algo que prácticamente no se tiene previsto y no se debe hacer. Entonces vamos a empezar a hacer nuestra sentencia SQL. Lo primero que era update. El nombre de la tabla es persona. Luego, la palabra set. Aquí ustedes van a decidir qué datos quieren modificar y qué datos no quieren modificar. Eso ya lo van a decidir ustedes. Por ahora pongámosle todos los datos que yo quiero modificarlos. Vamos a colocarle entonces, la primera es cédula. Yo lo quiero modificar a cédula. Entonces le voy a colocar el valor que le corresponde a cédula. Esto que voy a hacer ahora no se hace, actualmente no se va a hacer, sino que es para que ustedes lo vayan comprendiendo. Después, pues esto se va a reemplazar por otras cosas. Entonces, cédula yo le voy a colocar y le voy a decir que las cédulas, el valor que va a tener, digámosle que sea, en vez del 1, pongámosle el 9. Ya. Coma. El otro valor que le continúa, ¿cuál es? Nombres. Entonces, vamos. Nombres va a ser igual. Vamos a cambiar el primer elemento. ¿Ya? Entonces, aquí pongámosle que quiero que se llame. Luego viene apellidos. Asimismo, el dato que yo le quiero cambiar. Luego viene género. Coma, vamos con género. Ya, este de género, pues dejémosle, pongámosle lo mismo. Luego viene, del género viene
teléfono. Entonces, teléfono. Tiene que estar escrito tal como está. Si es que hay un error en cédulas, no está escrito así, pues va a haber un error. Va a haber un error y no se puede ejecutar lo que yo quiero que ustedes puedan visualizar. Entonces, el teléfono, pongámosle que sea, perdón, como está en texto, tenemos que colocarle en apóstrofes y le vamos a colocar el número. Pongámosle ahí un número y ya está. Pero nos falta colocar el web. Entonces, estas sentencias, para que se haga un poco entendible y lo puedan visualizar toda, pues la vamos a separar en varias líneas. ¿Ya? Para que ustedes la puedan conocer y la puedan ver todas. Entonces, para que la podamos ver y la podemos identificar a toda la sentencia, la vamos a separar en varias líneas. Entonces, para ello, le vamos a quitar las comillas y vamos a poner, bueno, vamos a poner 3 comillas para hacer un comentario en varias líneas. Entonces, 3 comillas. Y al final también cerramos con 3 comillas. Entonces, ahí sí ya le podemos dar enter y la podemos agrupar como nosotros quisiéramos para que la pudiéramos ver a toda la sentencia. Ahí, como ya está en varias líneas, ya la podemos ver. Vamos, esta línea está muy grande, vamos a hacer desde acá para que no haya tan grande. Ahí sí, ¿ya? Y por último vamos a hacer otra línea, nos falta el where, que nos diga, entonces le colocamos where, ¿qué condición tiene que cumplirse? Yo quiero cambiar los datos del primer elemento guardado. Vamos a ver cuál es el primer elemento guardado. El primer elemento guardado pues tiene como código 1. Yo gracias a este código que está aquí, yo voy a poder cambiarles esos datos. Entonces voy a necesitar esta palabra de código. Entonces vamos a hacer así. Y vamos a colocarle lo siguiente. Donde código sea igual a 1. Donde código sea igual a 1, quiero que me cambies estos valores. Tenemos ahí la sentencia SQL. Ahí está un poco en varias líneas para que nos salga en toda la pantalla y la podemos observar completamente. Eso ustedes lo pueden hacer. Lo pueden hacer un comentario en varias líneas que está aquí con 3 líneas y lo quiero almacenar aquí en esta sentencia, en esta variable para poderlo utilizar luego. Seguidamente, pues vamos a ejecutar. Entonces, ¿cómo le ejecutamos en Python? No se olviden, tenemos una variable que se llama cursor. Cursor.execute. Y aquí pues nosotros vamos a presentar, vamos a enviarle como parámetro update SQL. La sentencia SQL que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Seguidamente, a este commit, para poder ejecutarlo varias veces y hacer que se me ejecute, vamos a colocarlo en cada sentencia que nosotros le damos. Entonces vamos a duplicar, vamos a hacer un control C. Vamos a copiarlo aquí. Lo vamos a pegar ahí. Este commit va a hacer que se ejecute esta sentencia de acá arriba. Este commit va a hacer que se ejecute esta sentencia de acá arriba. Ahora, para yo conocer si mi sentencia si mi sentencia SQL sirvió, funcionó, entonces yo tengo que presentar otra vez hacer un select. Entonces yo voy a copiar este código que está aquí,
Lo voy a copiar tal como está y lo voy a pegar aquí. Lo pego ahí para que se me presente otra vez el select. Entonces, ¿qué voy a presentar? Primeramente voy a presentar los datos que yo tengo almacenados en mi base. Luego voy a presentar aquí un mensaje para que diga que van a ser los datos modificados. Luego, pues voy a presentar una sentencia SQL que me permite actualizar los datos. Y seguidamente, para ver si se actualizó, vuelvo a presentar los datos que se almacenan. Vamos a ver qué nos sale. ¿Ya? Nos sale aquí. Y miren que modificó. Esta es la base de datos que teníamos anteriormente guardado. Tenemos el primer registro con unos datos. Luego presentamos un mensaje para dividirla, que ya vamos a actualizarla. Y luego ya presentamos la base de datos modificada. ¿Qué modificamos? El primer registro. El primer registro lo modificamos ya con los datos que yo quiero. Y así yo puedo modificar los datos que yo quiera. El dato que yo quiera de estos que están aquí, el que yo quiera. Siempre y cuando le pase el código, si yo le paso 1, pues el primero, le paso 5, el segundo, y así los datos que yo quiera modificar. Ahora, esta parte de aquí, esta parte que está aquí, la vamos, no sé si tienen alguna pregunta antes de continuar. Si tienen alguna inquietud antes de continuar. Bien, entonces vamos a continuar. Ya este código de actualizar, ya no quiero que actualice porque ya lo actualizó. Entonces, ¿qué voy a hacerle a este código de continuar? Vamos a hacerle a comentarlo. Entonces, para comentarlo, pues nos vamos a Edit, nos vamos a Comments y le ponemos comentarios. O si no, también con el teclado, con Control y el símbolo más. No, perdón. A ver. Ahí, bueno. Salía un símbolo más. A ver. Bueno, dejémosle, hagámoslo nomás desde acá porque no está saliendo con el símbolo más. Era con el símbolo más, pero no me está saliendo. ¿Ya? Pero igual, nos vamos a Edit, Comment, y vamos, le ponemos comentario. ¿Ya? Ahora que vele el comando que nos sale. Me parece, déjenme ver. A ver, cojámoslo y con esta. No. Ah, ya. Así ha sido. Ya, si tienen el teclado configurado para español, con la llave que cierran, con la tecla que cierran llaves, entonces control, selecciona obviamente pues, el código que lo quieran comentar, control y la letra que cierran llaves, y se les pone el comentario todo. Y para quitarlo con la misma, control y la letra que cierran llaves. O si no les aparece con el teclado, pues se van a la opción que está acá, que es Edit, Comment, y ponerle comentarios.
¿Ya? Ahora, esta parte de aquí, pues yo la voy a dejar, tanto la parte de acá arriba como la parte de acá abajo, porque también quiero que me presente, vamos a hacer el eliminar. Quiero que me presente los datos que tengo actual y los datos que me presenten cuando yo ya he eliminado a un valor. Entonces, dejemos esta parte aquí y aquí vamos a escribir nuestro nuevo código. No sé si tuvieran alguna pregunta. Bien, la sentencia delete es sencillísima. Entonces vamos a colocar la variable que es delete SQL va a ser igual. Colocámosla igual con 3 comillas, tal vez tenemos que pasarlo para que no se nos haga tan grande. Y la cerramos con 3 igual. Y aquí va nuestro código. Entonces, la sentencia SQL pues es la siguiente. Delete from el nombre de la el nombre de la tabla, que es persona y luego tiene que ir acompañado de un where. Porque si yo no le pongo where, me va a eliminar todos los datos. Y yo no quiero que me elimine todos los datos. Yo quiero que me específicamente que solo me elimine un valor, no que me elimine todito. Entonces aquí le vamos a colocar where y le vamos a especificar qué dato quiero que me elimine. ¿Cómo le especificamos? Con el código mismo. Le vamos a pasar qué número de fila quiero que me elimine. Yo ahora quiero que me elimine el número 4. Entonces le vamos a pasar y le vamos a decir código tiene que ser igual a 4. Donde encuentres eso, ahí me eliminas ese dato. Nada más. Ya no hubo necesidad de ponerle tres comillas, pero ahí dejémosle, no pasa absolutamente nada. Ahora pues tenemos que ejecutar esa sentencia. Para yo poder ejecutar, siempre la tenemos que hacer con cursor, con la variable que yo haya definido en el cursor. Yo le he puesto cursor mismo para no equivocarme. Cursor.execute. Y aquí le vamos a pasar la sentencia SQL, delete, sentencia SQL, y tenemos que colocarle el commit, com.commit. ¿Para qué? Para que esas sentencias SQL pues se ejecuten ya definitivamente en mi motor de base de datos. Y luego pues le quiero decir que me presente otra vez para hacer los cambios. Aquí vamos a colocarle una separación, un print. Y aquí pongámosle datos eliminados. ¿Ya? Vamos a guardar y vamos a ver si nos eliminó el registro número 4. Y nosotros lo podemos revisar y lo podemos observar que al principio tenía el elemento con el registro, con el código número 4. Ya cuando empezó los datos eliminados, pues ya no lo tenemos al registro del 4 con el código 4 porque ya se eliminó. Si nos vamos a consultarlo acá, aquí todavía está, pero si hago la actualización, ya no está el elemento 4. Entonces,
Esas son las sentencias básicas que ustedes tienen que aprendérselas. Estas son las sentencias más básicas. Hay sentencias más complejas que si es que avanzamos podemos utilizar alguna más. Pero vamos a utilizar estas que son las básicas, que es el insert, que es el select, que es el update y que es el delete. Entonces, yo aquí, la próxima vez que quiera ejecutar esto, si yo ejecuto otra vez esto, me va a salir un error porque no va a encontrar el código 4. Vamos a ejecutarlo. Bueno, me salió ahí. Ya, y si ejecuto, me sigue saliendo, pero no hay problema. Me salen los mismos datos porque ya lo eliminó al número 4. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Bien. Si no hay ninguna pregunta, pues, ¿qué vamos a hacer? Verán. Van a ser las mismas operaciones que hicimos con ustedes, un archivo similar a este que estamos trabajando. Yo el código no lo he borrado, le he puesto comentarios para que ustedes lo puedan tener. ¿Ya? A ver, a esta sentencia SQL vamos a hacerla un poquito en 3 líneas para que la puedan tener igual. Entonces vamos a colocarle 3 comillas. Aquí nos falta una. Y al final también tenemos que cerrarla con 3 comillas. ¿Ya? Entonces aquí ya la podemos hacerlas en varias líneas. Y después le ponemos los comentarios necesarios para que no nos salgan esos errores que están saliendo. Ya, a ver, y pongámosle aquí me parece. Sí. Ya, y aquí pues tenemos que colocarle comentario y comentario. Listo. Entonces ahí ya tienen la sentencia de SQL de insertar persona. La otra, esta de aquí también, hagámosle así mismo para que ustedes la puedan tener. Con 3 comillas, vamos al final. Con 3 comillas. Entonces aquí sería así. Y luego sería así. No sé si llega este arriba y lo pueden obtener. Mejor que así. ¿Ya? Entonces tenemos ahí para que la puedan observar cómo están las sentencias SQL. Tenemos el insert. ¿Cómo insertábamos persona? Tenemos cómo insertar los datos de solo un registro. Está aquí. Aquí démosle un espacio. Aquí está cómo insertar varios registros. Es todo esto. Varios registros. Yo puedo insertar ahí los registros que yo quiera. Aquí tenemos la sentencia SQL para traernos los datos de persona. Aquí tenemos que presentarlos, si no, no nos lo va a poder visualizar. Aquí tenemos el update que acabamos de hacer en antes. Y aquí tenemos el delete. El delete tenemos aquí. Entonces tenemos ahí las 4 sentencias SQL.
para que ustedes lo tengan. Entonces, lo único que tienen que hacer aquí para que poder ejecutar otra vez todo esto, ¿qué es? En primer lugar, eliminar todos estos datos. Y ahí sí lo podemos ejecutar otra vez. Entonces, vamos a eliminarlos desde aquí. Ya están eliminados todos. Ahora sí, vamos a ponerle aquí, para poder guardarlos desde aquí, tenemos que colocarle grind chains y los guardamos. Ahora, si yo me voy a ejecutar el Sublime Text, así tal como está con los comentarios, vamos a ejecutarlo, pues me van a salir solo este mensaje, no se van a ejecutar las sentencias SQL. Entonces, tengo que poder volver a ejecutar mis sentencias SQL. Entonces, vamos a ejecutarlas, vamos a quitarle los comentarios a esto. Le quitamos esos comentarios, los guardamos. Podemos ejecutar, quitarle los comentarios a todo. ¿Ya? Le quitamos los comentarios a todo. A todo le quitamos los comentarios, guardamos. A ver, línea 6, insertar datos. A ver, ¿qué nos dice línea 6? Que borré algo. Ah, ya. Espérame un minuto. Este insertar datos era un comentario. Ya. Ahí sí, ya. Yo ejecuto todo y ahí sí me va a presentar otra vez los datos. Como ustedes lo pueden apreciar, no sé, bueno, lo pueden apreciar aquí. ¿Qué tenemos aquí? Miren, ya no comienza con 1, sino comienza con 6, 7, 8, 9. ¿Por qué? Porque los datos, en primer lugar, este dato que es autoincremental, este valor de aquí que es autoincremental, ¿qué pasa? Se queda ya guardado en el último registro eliminado y continúa su numeración y se va al infinito eso. Continúa, ese no vuelve a cero. Si nosotros eliminamos los datos, ese continúa desde donde se quedó. Y una vez que yo ya ejecuté eso, pues tengo que volver a poner comentarios a las listas que yo quiero que no se vuelvan a presentar, que es esto. Quiero que el update tampoco no salga. Y el resto sí. Este delete tampoco. Bien. Entonces ustedes con este archivo pueden hacer en cualquier tabla. Lo único que tienen que hacer ¿qué? Cambiar aquí la base de datos que van a crear y pues dependiendo de la tabla que ustedes estén trabajando. Entonces, de aquí para el día jueves van a hacer un archivo similar a esto. ¿Ya? Vamos a colocarle, vamos a ver un documento y la que van a hacer. Ustedes la van a hacer en user, van a hacer su tabla y la van a llenar desde Python. O sea, el trabajo va a constar de 2 archivos que ustedes tienen que hacer. El primero, vamos a irnos a la carpeta antes de darle la tabla. El primer archivo que ustedes tienen que tener es la base de datos, un archivo extensión .bd que va a tener almacenados sus datos y un archivo .py que conecte Python con su base de datos. Eso tienen que tener ustedes. Ahora, yo les doy los títulos que va a tener. El nombre de la, verán, el nombre de la base de datos, pues ya van a colocarle el nombre que ustedes deseen. ¿Ya? Yo le voy a colocar el nombre de la tabla. El nombre de la tabla se va a llamar, a ver,
Coloquémosle alumnos, ¿ya? Con minúscula, siempre con minúscula para que no se vayan a confundir. La tabla se va a llamar alumnos y va a tener los siguientes, si es que hay uno de más, lo borramos. Va a tener un código, va a tener una cédula, va a tener vámonos, un nombre, pongamos nombres y apellidos, pero va a poner, pongámosles nombres nomás, ¿ya? Y nombres, va a tener una fecha de nacimiento, nombres, dámosle guión bajo, apellidos, ¿ya? Es un solo campo, fecha, pongámosle fecha, nacimiento, así se llama el campo, tal como está. Aquí va a tener un usuario y aquí va a tener una contraseña, sino que por la ñ pongámosle en inglés, password. ¿Ya? Y aquí pues va a tener una descripción. Descripción. Bueno, aquí se nos fue. A ver, hagámosle un poquito los márgenes para que los logre conocer. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ustedes van a construir una base de datos que contenga una tabla. La tabla que va a contener es la tabla alumnos. En la tabla alumnos va a tener los siguientes campos. Va a tener el código, va a tener cédula, nombre, un campo que se llama nombre, apellidos, otro campo que se llama fecha de nacimiento, otro que se llama usuario, otro password y otro descripción. ¿Ya? Para que no se les haga tan complejo, todos estos campos van a ser de tipo texto, toditos, a excepción de código. Código solo va a ser entero, así como la creamos. Acuérdense, cuando creamos la tabla persona, solo el código fue entero, el resto fue tipo texto, todito, para que no se les haga tan complejo. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Van a hacer un archivo .py, un código que permita hacer lo siguiente. Van a insertar un elemento, o sea, un registro. Un, un registro. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer haciendo este código que está aquí, dependiendo a los datos que yo les estoy dando. ¿Ya? Aquí, esa es la primera inserción que van a hacer. Después van a insertar 6 registros. ¿Ya? ¿Cómo lo van a hacer? Con este código que está aquí. Tienen que adaptarlo a la tabla que yo les estoy poniendo. Luego van a actualizar un registro. Bueno, antes de actualizar tienen que presentar los datos. Presentar los datos. ¿Cómo lo van a hacer? Con esto que está aquí. Con esto presentan los datos. Luego, ¿qué van a hacer? Van a actualizar el registro. ¿Cómo lo van a hacer? Con esto que está aquí. Lo único que tienen que ir adaptando los datos dependiendo a su tabla. Y por último van a eliminar registro.
Van a eliminar registro. ¿Cómo lo van a hacer? Con esto que está aquí. ¿Ya? Eso van a tener que hacer ustedes. Ahora, una forma de que no hayan copias entre ustedes va a ser muy sencillita. ¿Cómo van a hacer? Por ejemplo, se me ocurre, aquí yo les voy a poner un ejemplo con mi nombre, ustedes lo van a hacer con el suyo. Por ejemplo, para la, para la sentencia SQL de insertar, pues vamos a colocar el nombre, mi nombre, Juan. El nombre de la variable de la sentencia, pues va a ser select. Y aquí le ponemos SQL. ¿Ya? Entonces, así mismo tiene que ser la variable de ustedes. Su nombre, ¿a qué representa la variable? En este ejemplo va a ser un select. Puede ser un select, un insert, un update y un delete. Y pues SQL. Entonces tiene que la variable, esta variable de aquí, esta variable que está exclusivamente aquí, pues ustedes tienen que anteponerle su nombre. El nombre de ustedes. El resto, pues, código sencillo. ¿Ya? Yo le estoy poniendo aquí y tienen que ustedes ponerle también su nombre. Entonces ahí, aunque si se copian, se van a dar el lujo de cambiar los datos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, este trabajo va a ser para el día jueves. No es para mañana. Es para el día jueves. Tienen una semana para que estén haciéndolo. Ya les voy a colocar en el entorno virtual para que pues ustedes lo presenten. Los archivos que ustedes me tienen que presentar, como les digo, son dos. La base de datos y el archivo que manipula esos datos. Es un archivo parecido a este, idéntico. Lo único que tienen que ir cambiando, en vez de persona, pues va a ser alumnos. En vez de, se me ocurre, dependiendo los datos, cómo le presento. ¿Dónde está? Pues se me fue. Aquí. Aquí esto de aquí va a ser igual. Aquí pues ya va a cambiar. Aquí ya va a ser nombre y apellido. Entonces aquí le pongo. Y así con el resto de datos. ¿Sí? Y así ustedes van a hacer el trabajo. Si es que ustedes le ponen pilas a esto y tienen este archivo, pues este trabajo lo hacen ahora, pongámosle a lo mucho. Si es que tienen este archivo. Si no lo tienen, pues, si no lo han seguido a este archivo, pues ahí sí se van a demorar un poco más. ¿Ya? Ahí tenemos las sentencias SQL del insert. Ahora están comentadas, pero si yo las descomento, funcionan. Aquí ya no va a funcionar porque ya le cambié. Vamos a dejarle como estaba. Ahí sí ya va a funcionar. No dejémosle como estaba. Ahí estaba. Ahí ya va a funcionar. Si yo la descomento, me funciona. Ahora pues, específicamente ahorita no me va a funcionar por el motivo que yo le asigné que sea único y que no se me repita el número de cédula, entonces por eso no me funciona. Pero si no, sí me funcionará. ¿Ya? Tal vez alguna pregunta. Bien, entonces este trabajo pues queda para el día jueves y el día jueves también vamos ya a empezar a hacer ventanas en Python para ir un poco a la par y haciendo las ventanas para que luego se puedan comunicar.
con los diferentes widgets. Eso lo vamos a hacer el día jueves. Entonces ya tenemos un trabajo. Vamos a colocarle ya para que estén haciendo. Esto pues obviamente va a estar en el entorno virtual para que ustedes lo puedan observar. También lo pueden ver ahora. Va a ser estos datos mismos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya hasta el día de mañana, pues esto ya está en el entorno virtual para que ustedes lo logren hacer. Entonces, los archivos que quiero que me presenten, ya les dije, son estos dos. No me vayan a presentar en Word porque ahí no hay cómo revisar a ver si manipulan bien los datos. Tienen que presentarme este .python y este .bd. Entonces, estos dos los comprimen en un archivo y se me lo envía. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Ya, y si no han quedado los videos de todo esto van a estar en el entorno virtual para que pues ustedes lo- los vean, los consulten, algo que les quedó claro, para que pues ustedes estén perfectamente y lo puedan conocer. Entonces, este archivo, este video, pues va a estar en el entorno virtual. El archivo todavía no les, si les paso el archivo, decía cómo pasarles esto aparte. Me imagino que ustedes también están siguiendo este video y están haciendo junto conmigo, pues ustedes también deben de tener este archivo. Bien, si no tienen ninguna otra pregunta, pues con esto nos estamos despidiendo y de aquí pues nos vemos el día de mañana. Cualquier duda, pues me escriben para poderles despejar cualquier inquietud eh, y que tengan acerca del trabajo. Pues el trabajo ya va a estar en el entorno virtual el día de mañana para que pues ustedes lo puedan empezar a realizar. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, pues nos estamos despidiendo y nos vemos el día de mañana. Que pasen muy bien y nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.